¿Qué tal, amigos? Los saluda su amigo Javier Mora. Ya tenía ganas de hacer este video, pero bueno, dada la crisis que estamos viviendo, creo que es importante que todos nos sumemos a este tema de la contingencia, a quedarnos en casa. Creo que es un tema muy serio, no es un tema exclusivo de México. A nivel mundial estamos viendo las repercusiones de esto y de no hacerle caso. Sé que hay muchos que dicen que el virus no existe, que es un tema para cambiar la economía, es una manipulación. Puede ser una teoría válida. Lo cierto es que el virus está y hay gente que se está muriendo. Porque lo hayan impuesto, lo hayan plantado, no lo sé, pero tenemos que cuidarnos. ¿Cuáles son las cosas descartables de esto? El planeta se está regenerando. Tenemos ya las imágenes de cómo se ve China ahora sin la contaminación, cómo se ve los ríos de Venecia, más claros, todo. Porque es claro que como humanos nos hemos estado acabando el mundo y quizás también esta sea una señal de la Tierra para decir, oye, necesito regenerarme, bájenle y denle para adelante, pero de otra manera. ¿A qué voy? Aquí en México me preocupa mucho el tema cultural. Mucha gente sí está quedándose en casa desde antes de que lo dijera el gobierno. La sociedad se está organizando, pero me preocupa la poca empatía y la falta de tolerancia hacia quien no lo puede hacer. En México el 57% de los mexicanos viven en la informalidad, que no necesariamente es ser pobre, porque hay, por ejemplo, taqueros que ganan más que un licenciado, un maestro, un doctor, pero hay mucha gente que vive al día. Y desde el momento en que se cerraron las escuelas, se afectó a mucha gente, a los taxistas, al transporte público, a los choferes de combis, microbuses, a la gente que vende en los restaurantes, en las cocinas económicas al lado de las escuelas. Son los primeros que viven al día y que si no hay gente, si no hay flujo del día al día, no pueden vivir y no pueden llevar a comer a sus familias. ¿Cómo les decimos a ellos quédate en casa? Ahora, es frustrante ver escenas que bajan a enfermeras del transporte colectivo porque las van a contagiar. ¿Qué carajos está pensando la gente? No podemos vivir de esa manera, no podemos ser tan hipócritas, no podemos tener tan poca empatía. Hay algunos casos de que inclusive los arrendadores están pidiendo que entreguen sus casas para que no se las contaminen. Por Dios, los doctores, las enfermeras son los primeros en poner su vida en riesgo por apoyarnos. Entonces eso es un tema muy complicado. Eso es algo que tenemos que cambiar. Ahora, todos estos que se pueden quedar en casa porque tienen un sueldo fijo o tenemos una estabilidad económica, seamos los primeros en apoyar. De entrada hay un ahorro natural para alguien que vive de sus quincenas y que se está quedando en casa. No está gastando en gasolina, si tiene carro, si se mueve en transporte colectivo, o no está gastando en ese transporte para ir al trabajo, sus hijos no lo están gastando para ir a la escuela. Eso es un ahorro significativo. Entonces, apoyémoslo a quienes no se pueden quedar en casa. Hay gente que se ha enojado por ver a personas conviviendo en bares, en restaurantes. Les pregunto yo, los meseros, los chefs, el equipo de seguridad, los músicos que tocan en vivo, ¿no comen? Si la gente no va a esos bares, no va a esos restaurantes, los gerentes, los inversionistas que le apuestan, ¿no comen? Claro que comen. Entonces tenemos que ser empáticos ante esta situación y dejar de criticar por criticar. Sino, con ese dinero que sobra, bueno, démosle a un mesero para que tenga donde comer una semana, un músico, a la señora que vende flores en la calle, que es su alimento del día al día, a los ancianitos que piden limosna. O sea, es un tema delicado y me preocupa ese nivel de cultura tan mezquino que hay en gran parte de la sociedad. Es muy preocupante. Es el momento de darle con todas las labores altruistas. Yo de manera personal, yo soy alguien que apoyo. Casi no me gusta decirlo, no me gusta subirlo a redes sociales. Hay mucha gente que por el contrario lo hace. Y también veo mucha gente criticando lo que lo haga a veces. Y yo lo platico con personas que lo hacen de manera cotidiana y me dicen, si nosotros lo subimos, es para buscar que la gente se contagie y generar más simpatías en este tipo de temas y más acciones. Y ciertamente mucha gente actúa por moda, ¿no? Entonces cuando ve que alguien va a donar una despensa, va a hacer algo, quizás se suman. Todo es respetable. Lo que no es respetable es estar criticando desde tu casa, no entregues una despensa y te tomes una selfie cuando tú no estás haciendo nada. Eso es lo que es lamentable y ese tipo de actitudes no se permiten.
Hoy la sociedad, por ejemplo, aquí en Morelia, con grandes líderes ciudadanos, han impulsado la entrega de material para cubrir a los doctores, a los enfermeros, a los hospitales. Eso es una labor muy loable, dar despensas a quien les haga falta. Sigamos con ese tipo de actividades y ayudemos. Yo en lo personal, donde me he metido más en el tema altruista es en el tema de los animales, sobre todo con los perritos. Yo he apoyado muchos refugios, no lo digo de manera normal porque no me gusta decirlo, pero creo que hoy es momento, porque también hay notas que me preocupan y más que notas sé que está pasando que la gente ya cree que los animales transmiten el coronavirus y lo están sacando a la calle, lo están dejando en refugios. Los refugios no se dan abasto, los que nos dedicamos a esto sabemos que es un tema que nunca se va a acabar, lamentablemente, y que por más que rescates 5 o 10 esterilices, nunca vas a terminar con los perros callejeros, lamentablemente son muchos. Entonces, los que nos dedicamos a eso, hoy hay que entrarle más al tema, porque habrá menos gente que apoye. Hay animalitos que ya estaban acostumbrados a comer en una taquería, en un restaurante, que hoy no les van a dar de comer. Salgamos a darles de comer un poco. Si sacamos a nuestras mascotas de paseo rápido para respetar el tema de quédate en la casa, también aprovechemos para limpiar las heces que nos encontremos en el camino, aunque no sean de nuestros perros, porque es algo que también es un problema de salud y que luego se quejan muchos ciudadanos de lo mismo, ¿no? Que se les da de comer a los perros callejeros, pero no se hace uno responsable de sus necesidades. Que no lo podemos hacer, no podríamos adoptarlo, pero sí creo que sí podemos hacer cada quien en nuestra cuadra, en nuestra colonia, de los que nos dedicamos a esto, repito, ir recogiendo las heces de los perritos callejeros, que es un tema de salud muy complicado. Pero me preocupa mucho, insisto, la mentalidad que tienen algunas personas respecto al tema. El mexicano es bueno, hemos demostrado que somos solidarios en las causas más difíciles, terremotos, inundaciones, pero creo que hoy nos está faltando, ¿eh? Tenemos que ser más empáticos y entender que sí es un tema real, dejar de estar criticando. Hoy necesitamos estar todos unidos. Los que nos podamos quedar en casa, quedémonos. Los que no, respetémoslo y tratemos de ayudar para que se queden. Son momentos de solidaridad. Algunas de las cosas que digo quizás están en contra de amigos entrañables, pero al final, porque opinan diferente, pero al final lo pienso. Por ejemplo, los que están pidiendo que las escuelas privadas no se paguen las colegiaturas, señores, nadie queríamos esta pandemia. Y las escuelas privadas pagan igual los sueldos de maestras, de administrativos, de jardineros, de intendentes, que no tienen por qué quedarse sin percibir un sueldo en estos momentos si es su vida diaria. Creo que en el Estado se ha respondido bien, la verdad es que no quiero hablar del tema político, es un tema ciudadano, pero necesitamos que las autoridades busquen un esquema real para apoyar a esta gente que vive al día y que sin que haya movimiento no pueden llevar de comer a sus casas. Y tampoco les podemos pedir que ellos se encierren, porque si con el coronavirus vamos a tener un índice de mortalidad del 4%, 5%, pues por hambre puede ser un 15-20%. Desgraciadamente hay mucha gente que vive al día, no tenemos la cultura del ahorro o a veces es imposible ahorrar. Dicen, y por eso lo quise hacer en la casa, el video, es muy fácil quedarte en casa cuando tienes las mayores comodidades. Yo en lo personal, desde el viernes 13 de marzo he estado prácticamente encerrado. He salido a la tienda, al súper, un par de días a la oficina, pero he estado encerrado. Y sí, pues es cómodo estar con internet, con computadora, con consolas, con luz, con agua. Hay gente que me dirá, no es cómodo estar en una casa de 60 metros cuadrados y que estén 16 personas. Sí, no, no es cómodo. Y desgraciadamente en Morelia, en Michoacán y en México hay muchas casas en ese sentido, las conozco, algunas de ellas, y es una situación lamentable, pero les digo algo, es más lamentable estar hospitalizado. Seguramente muchos de ustedes han estado hospitalizados. Yo en lo personal, ustedes saben que hace 6 años estuve a punto de morir por una enfermedad autoinmune muy rara. Estuve hospitalizado 15 días y 4 de ellos no me podía parar ni para el baño por el sangrado que tenía. Y a pesar de eso tuve mucha actitud. Confié en Dios, confié en mi papá, que fue los médicos que me atendieron, el doctor Félix, tipazo, mi familia, mis amigos que me estuvieron ayudando. Eso es más complicado que quedarse encerrado cuando se tienen las comodidades. Entonces reflexionemos esa parte.
también entendamos que, que estar encerrados puede incrementar la violencia intrafamiliar. Entonces seamos responsables. Si vemos que en la casa del vecino está habiendo un tema de violencia hacia la señora, hacia los niños, denunciémoslo, no nos quedemos callados, seamos empáticos. En lo que llegan las autoridades, sonemos las alarmas de los carros, si no hay carros, salgamos con las cacerolas, hagamos ruido, pero tenemos que ser solidarios porque no es fácil estar 24 horas, 20, todos en un mismo lugar, y más cuando no hay las mejores condiciones de comodidad. Tenemos que darle para adelante. Decidí abrir este canal de YouTube para compartir en estos días de cuarentena algunos contenidos que considero interesantes. Ustedes saben que de manera social a lo que me dedico, subiré algunos temas de actualidad, pero también mis hobbies, si ustedes lo saben, es el rock, el básquetbol, el tema animalista, y voy a estar subiendo contenido de eso. Y retomo un poquito el tema de mi enfermedad. Si algo a mí me ayudó a salir adelante y a que los días fueran más duraderos o menos complicados, fue una canción que les quiero recomendar, y voy a hacer varias recomendaciones para que las escuchen en este tiempo de cuarentena. Es la canción de Aférrate del grupo Miró. En diciembre, que trajimos el tributo a David Bowie encabezado por Alfonso André de Caifanes, uno de los integrantes es precisamente el vocalista de Miró, José Piloto, y tuve la oportunidad de platicar con él esta experiencia y decirle lo que había significado para mí esa canción, y pues las palabras de él fueron que qué gran regalo le hacía, y intercambiar ese tipo de opiniones para mí es algo que se me va a quedar siempre. Y por eso una de las cosas que yo defiendo tanto el rock, creo que en el rock somos, los que nos gusta, somos muy solidarios, son unos tipazos. Por ejemplo, Alfonso André, a pesar de ser una leyenda del rock nacional, mis respetos. Rodrigo Bales, el guitarrista de Caifanes, que también vino, es un tipo muy inteligente. Noam Ritter, una gran voz, tipazo. Pepe, Carlos, gente con Avi, con toda su experiencia del mundo. La verdad es que es gente que recomiendo mucho. Síganlo a cada quien en sus proyectos personales. También recuerdo mucho a Iker Moranchel, que yo no conocía algunos de sus proyectos y los he estado conociendo esta semana, como el de Rabia. También les recomiendo Rabia, la canción En Otra Vida, escúchenlo, es algo que vale mucho la pena. Está también el proyecto acústico de Kafka Jones, que es el vocalista de La Gusana Ciega, Daniel Gutiérrez, que está muy interesante ese proyecto, dense el tiempo de escucharlo. DLD, mi banda favorita, acaba de sacar nuevo disco, que es Transcender. Tiene una gran canción como lo es Subcelestial, apoyémoslo. De las bandas que ya no existen pero que son muy buenas y las recordamos los que nos gustan, está Zurdo Movimiento. Pueden escuchar Sin Me Advertí, Azul Oscuro, Tropecé, son grandes canciones. Y aquí el talento michoacano, también apoyemos a Yam, que precisamente el viernes pasado acaba de grabar un concierto en el Teatro Campo aquí en Michoacán, que se llamó Yam, Quédate en Casa. Canciones del primer disco y del nuevo disco que está por salir. Del primer disco está Vives en mí, del nuevo disco está Pasión y Frío, Sueños en el Aire, Róbame, que es una gran canción. De todas estas canciones que les estoy diciendo y los proyectos, voy a dejar los links aquí abajo del video. Voy a estar subiendo contenido acerca de estos temas de rock, básquetbol, animales y temas sociales. Les agradezco mucho el tiempo. Suscríbanse al canal, por favor. Javier Mora, ayúdenme a compartir con sus amigos. Todos esos que dicen lo que ocupes, mi estimado, hoy es el momento. Ayúdenme a compartir esto. Creo que hay que estar muy solidarios. México nos necesita todos unidos. Démosle para adelante. Saquemos lo mejor de nosotros, los chingones que somos como mexicanos. Y vamos a recordar esto luego como una anécdota. Vamos a seguir rockeando. Venga, México.